Brutal. No sé ni por dónde empezar de lo que tenemos. Iba a empezar por von der Leyen, pero os vamos a comentar la secuencia de la información y luego la analizamos. Pánico en las bolsas, se caen, se llevan cayendo 2 semanas, no es nada nuevo, sigue la operación mediática, bolsas europeas a la baja. Es verdad que hoy, Alberto, la bolsa china ha bajado un 13%, desplome del mercado asiático. Fijaos todos los titulares, bueno, todas las compañías aquí en rojo, Isuzu Motors un 4, un 13, bueno, hay caídas brutales, acciones de Hong Kong 13 a la baja, otro lunes negro para los mercados. Hoy incluso yo veía similitudes con el gran lunes negro, el de verdad. Bueno, y salían las gráficas por ahí por todos los lados. Trump que habla sobre el caos en los mercados. Fijaos, a veces hay que tomar medicamentos, nos ha dicho Donald Trump. El mandatario señaló que sus medidas arancelarias están funcionando. Y fijaos, Trump considerará propuestas de países para revisar aranceles estadounidenses, con lo cual te está diciendo que está abierto al diálogo, Alberto, y aseguró que gracias a su política arancelaria los precios del petróleo y los alimentos están bajando, ya no hay riesgos de inflación en Estados Unidos, que sea a base de cargarse la economía. Son algo hermoso. Vamos a hablar largo y tendido, me entretengo un poco más, Alberto, pero son algo hermoso, dice Trump, respalda sus aranceles mientras el colapso del mercado se agrava. Pero lo mejor de todo viene de la parte europea. Porque fijaos, al principio del día, la Unión Europea prepara su respuesta por los aranceles. ¿Cómo será? El otro día veíamos a Macron. No, hay que ser muy duros, hay que ser contundentes. Von der Leyen ofrece a Trump eliminar los aranceles de los bienes industriales. Ya empezamos por aquí. En un principio iban a ser 28.000 millones. Fijaos, la Unión Europea, primeras contramedidas en abril, hablaban de 28.000 millones. Y bueno, y decía Macron, fijaos, la Unión Europea no debe descartar respuesta comercial extremadamente agresiva contra Trump. Alberto, ahora te doy paso, pero tenemos que poner el vídeo, a ver si puedo. Ahí está. Lo pongo desde el principio. No, voy a leerlo, Miguel, ponlo desde el principio, por favor, que me ha pillado descolocado. Ahí está. Nos dice nuestra señora, nuestra inefable Ursula von der Leyen, dice, estamos listos para negociar con los Estados Unidos. De hecho, hemos ofrecido aranceles cero para bienes industriales, como lo hemos hecho con éxito con muchos otros socios comerciales. Aranceles cero. Porque Europa siempre está lista para un buen trato. Así que lo mantenemos sobre la mesa. Pero también estamos preparados para responder con contramedidas y defender nuestros intereses. Todo tuyo, Alberto. Luego explicamos el título que a mí me ha parecido ese robo organizado. Bueno, Alberto, es un robo organizado. Lo es clarísimamente. Cuando un individuo como Donald Trump, que tiene empresas cotizando en bolsa, Miguel, en la campaña electoral nos traía cómo fluctuaba la cotización de la empresa de Donald Trump en bolsa. Ya sabe perfectamente Donald Trump cómo hacer dinero a costa de los especuladores. Por eso, justo cuando llega al poder, ese mismo día Bitcoin marca máximos históricos y él establece un discurso positivo hacia Bitcoin. ¿Por qué establece ese discurso positivo? Porque él y los suyos ya están bajistas. Si estáis normalmente más familiarizados con la parte geopolítica del canal y no con la bursátil, las posiciones bajistas se abren mediante posiciones que se llaman cortas. Es decir, yo vendo algo sin tenerlo mediante derivados y lo recompro más abajo y gano con la diferencia. Y eso es una operación súper habitual en los mercados organizados. Y Donald Trump claramente estaba corto, bajista en criptoactivos. Por eso, en el momento en el que Donald Trump toma el poder, Bitcoin marca 110.000 y a día de hoy está rondando 76.000. Y no han pasado más que 2 meses y medio. Eso es una cantidad de dinero formidable, con derivados en el lado bajista. Bueno, pues en la bolsa se hace igual. Y a lo que estamos asistiendo es claramente a una operación corta, bajista, de gran magnitud. Seguramente mediante BlackRock o mediante cualquier otra financiera que posea activos del entorno cercano de Donald Trump y de miembros del gobierno. Pero sin lugar a dudas, recordábamos la semana pasada cómo la familia de George Bush, justo cuando caen las torres,
se había colocado bajista, había liquidado todas las posiciones en compañías aéreas justo antes de la caída de las torres. Bueno, qué casualidad que el sector aeronáutico fue el que más cayó entonces. Ya, está pasando lo mismo. Claro, ¿esto se justifica con los aranceles? Imposible. La causa no pueden ser nunca los aranceles. Pero sí puede haber una causa que no se esté contando y que esté influyendo mucho en las caídas bursátiles. Y es el criterio que traíamos la semana pasada. Si seguís a Lorenzo Ramírez en sus diferentes intervenciones, él también lo ha introducido. Y es que Donald Trump tiene ahora mismo que renovar 10 billones de deuda estadounidense, billones europeos, es decir, 10 millones de millones. Claro, esa renovación está interesado en que se realice al precio más bajo posible, es decir, al tipo de interés más bajo posible. ¿Qué es lo que normalmente se podría intentar para lograr que Powell bajara los tipos de interés? Pues una caída bursátil. Y de un modo intentar forzar para que inyecte liquidez en el sistema, bajada de tipos de interés, y ya tiene Donald Trump la posibilidad de negociar nueva deuda a un tipo de interés más bajo. ¿Qué es lo que consigues si realizas una caída bursátil rápida y violenta? Pues que todo el mundo huya de la renta variable a la renta fija. De manera que Donald Trump estaría consiguiendo inversores, pequeños inversores, que asegurarían sus ahorros ¿con qué? Con bonos estadounidenses. Con lo cual acudirían también a esa renovación de deuda. Pero es que además, cuando el viernes pasado Donald Trump, y lo traía aquí Miguel en las noticias, decía que estaba abierto a negociar y que, hombre, si le proponían algo fenomenal, se negociarían las condiciones arancelarias. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Pues estaba diciendo a los países, ofrecedme una compra de deuda estadounidense importante y no os voy a gravar con estos aranceles que he planteado públicamente. Es decir, que podría haber una causa que no tenga nada que ver ni con lo... Bueno, de hecho, es que hay una cosa que no sé si se está entendiendo. Donald Trump no solamente plantea esos aranceles, sino que se ofrece a negociar el mismo día que los propone. Y ya habíamos visto anteriormente cómo en casos como el de Canadá y de México, la cosa quedó en nada. Un recortito de nada y la bolsa con normalidad de nuevo, que era lo más lógico que hubiera pasado ahora. Sin embargo, eso no ha sucedido, porque lo que estamos viviendo seguramente tiene algo más aparejado que no se está contando. Con lo cual, amigos, luego cuando vayamos al bloque bursátil, Miguel y yo os comentaremos lo que vemos, pero ojo, lo que estamos viviendo no tiene que ver con aranceles, tiene que ver con algo más. Y es muy importante para Donald Trump. Sabéis que está loco por conseguir dinero para poder financiar toda la deuda que tiene que emitir, ese déficit famoso. ¿Cómo demonios vamos a entrar en superávit si estamos pagando tanto dinero con la deuda? Veremos, porque muchos países están negociando. Hoy la bolsa no debería haber caído tanto. Estamos hablando de que hoy el DAX en apertura ha llegado a marcar en los 5 primeros minutos un recorte del 10,73%. Las bolsas chinas estaban cerradas el viernes pasado, con lo cual no vivieron la caída que tuvimos nosotros en Europa. Aún así, las caídas han sido brutales también en Europa. Miguel, ¿cómo has vivido tú este día tan alucinante? Yo lo he vivido de forma brutal, porque ardía el teléfono, la verdad. Pero fijaos una cosa, operación perfectamente estudiada. Os lo comentaba ahora Alberto. Luego, las razones. Han cogido la excusa perfecta, está perfecta delimitada la operación. Han tirado el mercado. Hay gente que capitula y se sale. Bien el viernes, bien hoy. Ahora mismo los mercados, ahora mismo los índices, te cuento, Alberto, porque en tiempo real están en positivo en Estados Unidos. Fijaos que nos han vendido los telediarios que pánico, que es verdad que lo ha habido, pero ahora mismo el Nasdaq está subiendo un 1% y el SP está en positivo en verde. Probablemente acaben en rojo. Han recogido títulos abajo a precios de derribo, sobre todo en pre-market. Había precios auténticamente hecho yo. Y lo van a volver a subir. Pero es que fijaos, hay un personaje que me estaba comentando ahora uno de mis suscriptores, Gonzalo, no voy a decir el apellido, que nos le estamos perdiendo, Alberto, y que yo creo que sabe todo lo que iba a pasar.
¿Y por qué lo sabe? Porque en un momento determinado, en la crisis de Lehman Brothers, fue uno de los que fue con el taloncito al secretario del Tesoro y compañía para intentar salvar Bank of America y compañía. ¿Y de quién se trata? Fíjate, te lo voy a compartir. Un segundito. No sé ¿Algún si se ve. sospechoso habitual o es Peter Navarro? ¿Quién es de todos estos? ¡Hombre! Sospechosos habituales. No. Este señor... Warren Buffett, noticia de febrero. Acumula una montaña de liquidez nunca vista que manda una seria advertencia a las bolsas. Esto es del 24 de febrero, pero os digo que yo sigo bastante Berkshire Hathaway porque la tienen algunos clientes y ya venía observando que la compañía se ponía en liquidez. Qué sospechoso que Warren Buffett, que jugó un papel crucial en la crisis de Lehman Brothers, fuese acumulando liquidez a lo largo del mes de febrero en cantidades antes nunca vistas en Berkshire Hathaway, que al final es una empresa que invierte en acciones, Alberto. Bueno, ¿Sabía algo Warren Buffett? Pero sin duda, a mí me da que pensar. Sin duda sabía algo, y lo hemos comentado aquí de refilón, lo del señor Buffett, sabía mucho, pero fijaos, yo no sabía que había sido relevante en Lehman Brothers. Sí sabía que lo había sido en Long Term Capital Management, en el año 98, en la quiebra de aquel macrofondo que sobre todo negociaba deuda en los años 90. Pero vamos, no me extraña lo más mínimo. Lehman, Alberto, es que fue con el talonario a salvar a Bank of America y compañía. O sea, puso un montón de pasta. De hecho, tuvo warrants de Bank of America a precio de ejercicio 8, no sé si durante 5 o 10 años. Seguro que algún amigo mago lo sabe exacto o no lo puede buscar. Pero fue uno de los artícipes de que algunos bancos salvaran la cabeza, porque fue con dinerito, con tanto y sonante, y apoyó. Y apoyó al gobierno de Estados Unidos y al Departamento del Tesoro. O sea, y le deben favores. Qué casualidad, Alberto, que en febrero tenía montañas de liquidez. Cuando todo el mundo, si te das cuenta, todo el mundo hablaba de que solamente la bolsa podía subir. Pero fíjate que es tremendo, porque ya en febrero teníamos las elecciones alemanas, que era uno de los momentos clave que comentábamos que había que tener cierto cuidado. Cada vez que yo explicaba lo que Miguel nos está contando ahora sobre Warren Buffett, que ha sido siempre una referencia súper valiosa, olvídate de Elon Musk, olvídate de Michael Burry, olvídate de Dalio, olvídate de todos. Bueno, ya ni os cuento todos los voceros de los bancos de inversión, Mike Wilson y toda esta tropa. No. Warren Buffett, a largo plazo, siempre le he visto acertar. Siempre. Claro, cuando yo explicaba en los consultorios que era muy significativo esto que nos comentas, Miguel, había gente que decía, no, porque Warren Buffett se ha perdido la inteligencia artificial, porque en su día se perdió las .com, porque no cree en el oro. A ver, chicos, Warren Buffett es un fenómeno. En esto tiene 95 tacos, lleva 70 y pico años en bolsa intensa, por mucho que sea tranquilo como inversor. Así es que es una voz que no sabemos si va a durar mucho tiempo más porque es muy mayor, pero todo lo que diga hay que escucharlo. Sí, señor Miguel, sí, señor. Pero fijaos cómo estaba, Alberto, de orquestada y bien delimitada la operación en marcha, que han utilizado medios de información generalistas. Todo el mundo habla de la bolsa, hasta el que, porque es por la tele y solamente está ese tema de conversación. Pero fíjate la siguiente noticia, que también aquí el guante blanco asoma. Fijaos. JP Morgan. El otro día traíamos Polymarket. Ya tenía Polymarket una encuesta del 45%, 50% de posibilidades de recesión. Pero hoy entran los amigos de JP Morgan y te dicen, cuando están cogiendo títulos todos los peces gordos, no voy a decir que ellos, te dicen que elevan al 60% la probabilidad de recesión. Pero si faltaba alguien en la fiesta, Alberto, es que llega Goldman Sachs y te dice, oye, que es que va a haber una recesión importante. ¿Y qué? ¿Que vaya recesión? ¿Qué problema hay? Si son 2 trimestres de crecimiento negativo, ¿qué problema? ¿Qué pasa por la recesión? Hemos vivido muchas recesiones. Pero el miedo al gran público para que capitule. Yo esta mañana mandaba un vídeo a mis suscriptores a primera hora. Cada uno es dueño de hacer lo que quiera con su dinero. Yo no mando en su dinero, pero yo les doy mi humilde opinión. No se vende ni un título. Aquí a robar al que se deje robar. A mí no me van a robar. Me podrán mandar los títulos a 0 o a 1. Pero no me van a robar, no me van a echar del mercado. Aquí si caemos, caemos todos. Y si caen las empresas, pues caerán también los poderosos. Pero eso de meterte el miedo, que llega Goldman
que ha dicho que el 45%, que llega JP Morgan, que hubo una recesión, todos los medios generalistas que nunca hablan del mercado, esto es malísimo. A robar a un camino, Alberto. Esto es un robo organizado a gran escala, con luz y taquígrafos, ilegal, amigos magos. Porque aquí nadie te puede decir que le estás robando, pero hay a mucha gente que le están robando porque le están metiendo en el miedo del cuerpo y al final acaba regalando los títulos. Dale, Alberto. Bueno, hay algo que es muy importante y es entender que la semana pasada comentábamos que a la mañana José Antonio Binder comentaba que los inversores estaban preguntándose por qué no habían vendido en fechas anteriores. Eso era clarísimo síntoma de que todavía no había pánico. Porque cuando hay pánico, los inversores no se preguntan eso, corren a vender. Y hoy hemos visto la confirmación de que efectivamente el viernes pasado no había suficiente pánico. Ahora hay un problema. Si las bolsas han caído lo que han caído y ahora nos dicen que aumenta el riesgo de recesión, corremos el riesgo de que quizás, ya lo veremos, todavía no se haya visto el suelo. ¿Por qué? Porque lo normal es que si ya están presentando al fantasma, que es la recesión, lo hagan aparecer en el momento de los mínimos o muy cerca de los mínimos. Ahora nos están diciendo que viene el fantasma, pero no está el fantasma todavía. Y normalmente los inversores que todavía no han claudicado, lo que hacen es, bueno, aumenta el riesgo, pero yo no voy a vender porque todavía queda un 35% según Goldman de que no haya recesión. La gente es así de ingenua. Claro, cuando ya llega la recesión de verdad, ahí es cuando venden. Entonces, como no sabemos si realmente se quiere llevar el sistema financiero a un escenario de recesión real, no sabemos, en ese sentido, si todavía les queda esa traca final más por hacer explotar. Lo que sí hay que tener en cuenta es que cuando se nos diga que estamos ya en recesión, si es que llega ese momento, a ver, tú te vas a levantar al día siguiente igual que el anterior, ¿eh? Más o menos el despertador va a sonar a la misma hora, vas a desayunar más o menos lo mismo, no vas a tirar a tus hijos por la ventana, van a seguir siendo los mismos, con un poco de suerte tus amigos también, o sea, el que esté casado lo mismo, es decir, más que nada porque hay que pensar con frialdad qué demonios influye una recesión, es decir, X trimestres en negativo en la producción industrial en un país, de cara a futuro. Es decir, que las cosas han sido este trimestre pasado peor o 2 trimestres seguidos peor o lo que sea, porque Estados Unidos la contabiliza de una manera y nosotros de otra. Bien, ¿y qué? O sea, ¿me quieres decir que porque tengamos ese dato, que nos llevas avisando ese dato durante meses, ahora tenemos que adoptar una decisión? Así es que ojo, porque no es la primera vez que airean el fantasma de la recesión. Ya lo hicieron en agosto. Finalmente lo de agosto fue una trola. También nos contaron un rollo del carry trade que fue otra trola y todo el mundo mal vendió en agosto y luego el mercado subió. Yo, Miguel, no tengo claro de si hemos visto suelo todavía o no, pero que cuando nos cuenten lo de la recesión, probablemente, si es que aparece ya y se confirma, ahí sí probablemente veremos el suelo, eso lo tengo clarísimo. Vamos. Sí, bueno, no se trata de adivinar el mínimo ni el suelo, se trata de que han tirado los precios para robar a los minoristas. Claro. Es decir, han puesto precios de compañías de primera línea con menos 50, menos 60%. ¿Vosotros qué haríais si tuvierais cantidad prácticamente ilimitada de dinero, si fuerais un hedge fund y quisierais entrar en el mercado? Tirar los precios. Y lo han hecho, pero lo ha hecho Donald Trump, con todo el aparato mediático que hay alrededor, que le están bailando el agua. Fijaos, bueno, aquí tenemos Meloni, que va a hablar con Donald Trump el día 16, fantástico. Fijaos la siguiente. El actor que faltaba, la FED, reunión de la Junta Directiva a puerta cerrada el 7 de abril. Recorte de tasas sorpresa. Hoy. ¿Comentaba este artículo? Hoy, Miguel, hoy. Hoy, es de por la tarde. Sí, sí. Fijaos, pero fijaos, hay otra noticia más. A ver, un segundito. Fijaos. Mientras otro que está en el ajo. Yo si tuviera un hedge fund y tuviera ahí 10.000 millones o 5.000 millones esperando entrar al mercado, estoy súper feliz de lo que está pasando. Me estoy rascando, vamos, me estoy frotando las manos. Bill Ackman, el multimillonario, vaticina un invierno nuclear económico, alertó sobre el impacto de las políticas arancelarias de Donald Trump. Otro
Oye, que esto va a ser malísimo. En lugar de comprar los títulos a 100, si los puedo comprar a 50, ¡fantástico! Esto está fatal, Alberto. Esto nos vamos a morir todos mañana. Es un robo a mano armada, organizado, orquestado, una operación mediática de un calibre brutal, en el que hay muchísimos implicados y en el que hay alguien que sabía algo, que yo creo que es un buen tipo, que es el señor Warren Buffett, que tomó buena nota y en febrero la operación ya se la comunicaron. Estaba perfectamente delimitada ya. Bueno, queridos, cuando en la magia de la bolsa, nada más salir elegido Donald Trump, comentamos que Donald Trump lleva a cabo todas sus acciones coordinadas con el sistema financiero, nunca imaginamos, ya os digo desde ahora, que fuera a ser tan descarado. Así es que, bueno, habrá que esperar a ver estos días. Van a negociar todos con Donald Trump. El tema de aranceles va a quedar en el tiempo en nada. Quizás con China sí, porque hay una guerra directa. Con los demás llegará un momento en el que se llegue a un acuerdo, ya sea a cambio de comprar deuda, ya sea a cambio de ventajas también arancelarias en el país de destino. Va a quedar en nada. El cirio que hemos visto estos días va a quedar en nada, lo cual nos debe hacer pensar, cuando se confirme que queda en nada, esperemos 2 meses, que lo que hemos vivido ahora mismo es un robo absoluto, preparado, ejecutado con absoluta precisión por Donald Trump y los suyos, entre los cuales probablemente debamos incluir al caballero que aparecía en la imagen. Tremendo, Miguel, tremendo. Fijaos, seguimos un poco con más información. Otro, Elon Musk. Hoy resulta que, de ser mano derecha de Donald Trump, denuncia la guerra comercial de Trump y dinamita los aranceles y abre una guerra en el Partido Republicano. Otro implicado, probablemente. ¿Os creéis que no sabía lo que se estaba gestando? No, eso le pasa a Miguel, que a este le cruje. Porque claro, este está en relaciones con China en los últimos meses y nada, no. Al pobre Elon Musk le están cayendo todas en Tesla. Porque claro, había abierto una macrofábrica en China. Había llegado a acuerdos para colocar sus Teslas en China. Y ahora viene Donald Trump y le pega una patada al tablero. Pues no, le han hecho un roto. Veremos cómo reacciona en el tiempo, pero... Espérate, Alberto, no haya luego llamaditas con el Bill Ackman y compañía. Claro que habrá. Y revienten Tesla al alza, ¿eh? Ojo. Que sí. No que tengas es una ninguna operación duda. de marketing también. No tengas ninguna duda. ¿Que no han hecho la cama? Sí. No ha acabado la película. Ya veremos. Que es que esto, los guantes blancos los venden, vamos, pero por doquier, Alberto. Están todos llenos de guantes blancos. Sin duda. Va a haber mucho cambio en las circunstancias que se nos están contando ahora mismo. Miguel, vamos con más. La Unión Europea, ¿qué buscaba? Ya a modo de amenaza. Deshacerse de gigantes de pagos estadounidenses como Visa y Mastercard. ¡Mentira, Alberto! Es imposible que eliminen a Visa y Mastercard de Europa. Imposible. Imposible. Pero bueno, fijaos, esta es otra. Pero es que os traigo otra más. Oye, ¿no era tan mala Hungría, Alberto? ¿No era tan malo Sijarto? Pues Sijarto hoy se oponía a la iniciativa de la Unión Europea para responder. ¿Y qué ha hecho esta tarde von der Leyen? Oye, que no, que estamos dispuestos a negociar. Oye, pues mira, has hecho caso a lo que te comentaba Hungría esta mañana. Tan malos que son, que les queréis dejar totalmente apartados y sin derecho a voto. Miguel, pues es que fíjate en qué situación queda Alemania si se entra ahora en una guerra arancelaria directa. O sea, queda en una situación brutal. Eso de dedicarse a cambiar la industria de automóviles a armamento lo van a hacer en 0, ¿por qué? Porque es que los aranceles de Donald Trump les van a crujir completamente. Así es que creemos que se va a negociar. Veremos, pero vamos, sí. Tremendo, Miguel, sí señor. Fíjate, al respecto de lo que comentabas, Alberto, hoy, ¿cuál era el sector más castigado en Europa? Claro, yo esta mañana, cuando abría y veía Rheinmetall cayendo un 20 y pico % que ha estado cayendo, luego hay que decir la verdad, desde el mínimo subió un 20 y pico muy rápido, ¿eh? Las acciones del sector de defensa alemán se desploman ante el temor de los aranceles provocados por el cambio de política en Estados Unidos. Las acciones de Rheinmetall, principal contratista alemán, se desplomaron un 27% hasta los 933 al inicio de la sesión, aunque posteriormente se recuperaron a mantener unas pérdidas del 10%. Aquí lo tenéis. Pues no está nada mal, ¿eh? Casi un 30% de apertura. Madre mía. Tremendo. Menudo viaje. Histórico. Trump. Sí.
llegaría a un acuerdo con China en materia comercial con esta condición. Perdemos con China cientos de miles de millones de dólares al año y a menos que resolvamos ese problema, nos dice Trump, no voy a llegar a un acuerdo. Es decir, estás dispuesto a llegar a un acuerdo. Es decir, has montado todo esto para al final que quede en nada. ¿Lo ha dicho el problema o lo decimos nosotros? No he visto la noticia, Miguel. No, está pinchada, ¿no? Dice, estoy dispuesto a llegar a un acuerdo con China, pero tienen que resolver el superávit. Tenemos un tremendo problema de déficit comercial con China. Quiero que se resuelva. Claro, durante décadas Estados Unidos ha producido todo en China. Total. Y ahora, claro, ya no le interesa. Como ya no le interesa, primero porque ya la producción no es tan barata y segundo porque China le está comiendo la tostada en el ámbito internacional, que vuelvan a China las empresas, perdón, que vuelvan a Estados Unidos las empresas. Pues veremos, porque China lógicamente está apoyada en su gran tejido industrial, que ahora se lo toquen no le viene nada bien. Veremos, queridos magos. Pero hay algo más que no dice Donald Trump. A ver, está pasando con la guerra de Ucrania. Se está diciendo públicamente, se está dando información pública que está ocultando la información que hay petit comité al respecto de las negociaciones. La semana pasada ya se vio clarísimamente, salía aquel financiero ruso, aquel asesor económico de Putin, salía de la Casa Blanca el tío encantado. Y claro, alguien le debió haber advertido, no salgas con esa cara de felicidad, porque ya nos hizo sospechar a todos algo que luego se está confirmando. Vemos a Macron que sigue todavía intentando provocar a Rusia y dices, ¿cómo puede ser que justo en la semana en la que Estados Unidos parecía estar rompiendo la baraja con Rusia, Macron sigue redoblando su apuesta en la provocación contra Rusia? Pues porque se han dado cuenta, y probablemente se lo ha chivado un pajarito llamado CIA o llamado MI6, que hay otras negociaciones con Rusia paralelas en las que se va a conceder todo a Rusia. Todo. Y Donald Trump está contemporizando para la paz para que Rusia pueda conseguir todos los territorios que quiere militarmente y así no tener que ser Estados Unidos quien los ceda. Claro, aquí pasa lo mismo. Nos están contando que China que tiene un gran déficit comercial, ya. Pero si China entra como comprador de deuda estadounidense en la nueva emisión que pretende Donald Trump, que por cierto se hablaba de emisiones de bonos a 100 años a 0% de tipo de interés. Satena marinera. Si China entra en el juego de comprarle deuda a Estados Unidos, ya veréis cómo lo del déficit queda aparcado durante un tiempo. Pero bueno, veremos, porque la situación es crítica. Sí, señor Miguel, vamos. Bueno, seguimos, ya vamos a rematar el tema de aranceles. Donald Trump calificó de ridículos los aranceles de represalia de China en medio de la guerra comercial. Declaró la grandeza de los Estados Unidos. Y fijaos, Trump explica por qué China rechazó un acuerdo con Estados Unidos sobre TikTok. Teníamos prácticamente un acuerdo con TikTok. No un acuerdo, pero bastante cerca. Y luego China lo modificó debido a los aranceles. Si yo hiciera una pequeña reducción de aranceles, dice Trump, aprobarían ese acuerdo en 15 minutos, lo que demuestra el poder de los aranceles. Sí. Ya, pero no solamente retiraron ese acuerdo, que no teníamos noticia de él, también retiraron tierras raras y también retiraron más cosas. Sí. Hay que tener en cuenta que China le ha impuesto a Estados Unidos los mismos aranceles que Estados Unidos a China. Sin embargo, en su discurso del Día de la Liberación, Donald Trump nos decía que China le grababa a Estados Unidos con el 67% de los aranceles, lo cual era mentira. El 67% salía de, lo hemos explicado ya, restar. O sea, lo que tú le vendes a China o restarle lo que China te vende a ti, lo que tú le vendes a China. Es decir, el déficit comercial y dividirlo por las importaciones de China a Estados Unidos. Y eso te da un 67%. Y Donald Trump, sobre ese cálculo del déficit, coloca aranceles contándonos que eso era lo que le cobraban a Estados Unidos. No, eso no es lo que le cobraban a Estados Unidos. Ahora China sí le va a cobrar a Estados Unidos un 34%. No ha subido los aranceles. En teoría los habría bajado del 67% al 34%. La razón es simple y llanamente que Donald Trump ha calculado esos aranceles como le ha dado la gana.
de manera ridícula. Con lo cual veremos, porque no solamente China responde con aranceles, sino con restricción de tierras raras, destino a Estados Unidos, cuya industria, la estadounidense, está tremendamente necesitada de esas tierras raras. Ojito, Miguel, súper interesante, vamos. Ojo porque no queda aquí, porque fíjate, se ha sacado pecho. Donald Trump perdió los estribos con China. Oye, ahora os contamos todo lo que ha pasado en el día. Amenaza con arrojar aún más aranceles. Amenaza a China con nuevos aranceles del 50%. Es decir, les está diciendo, oye, no os pongáis tontos que todavía tengo margen para tirar las bolsas más y mis amigos pueden seguir con sus recompras. De hecho, fijaos, han empezado conversaciones con Japón sobre el tema comercial, pero fijaos que durante el día, claro, a las 5 de la tarde, 4 y pico de la tarde, yo veo de repente una vela brutalmente alcista y digo, ¿qué pasa? Rumores a media tarde sobre el levantamiento de aranceles estadounidenses. La Casa Blanca negó la suspensión de aranceles por 90 días. Fíjate el actor que te traigo ahora, Alberto. Os acabamos de hablar de él. Bill Ackman había pedido a Donald Trump que congelase los aranceles durante 90 días. O sea, bueno, pues esta jugada es muy, muy vieja. Vamos a explicarla. Alberto, título de la película Entre pillos anda el juego. Claro, ¿qué es lo que le pasa a Bill Ackman? Que en un momento determinado necesita liquidar posiciones de tal o cual activo en su fondo X o Y, y son muchas posiciones. Entonces, lo que se hace es, sale hablando diciendo que públicamente pide una demora de los aranceles de 90 días, sabe que con eso va a generar volumen comprador, vende los activos, su fondo, y ya está. Tan sencillo como eso. Es decir, lo que está pasando en las bolsas está siendo perfectamente coordinado entre los grandes. Seguramente los únicos que están perdiendo son los pequeños, no solamente los pequeños inversores, sino los institucionales que no están dentro del juego, porque la mayoría no lo está. Pero lo que es quienes manejan Wall Street están ganando dinero a expuertas.